Hello, dear students, and welcome to the first class. Today we're going to talk about probability, es decir, vamos a hablar acerca de probabilidad y de la manera en la que nosotros podemos expresarla en lengua inglesa. Antes que nada, tenemos que decir que la probabilidad se expresa en diferentes grados. Hay eventos que son mucho más probables que otros. Y cuando hablamos del grado máximo, estamos diciendo que estos eventos tienen una high probability, una probabilidad alta o mayor. Y cuando hablamos de que algo no es muy posible que suceda, algo que tiene poca probabilidad, hablamos de una low probability. Y claro, hay grados intermedios como el 50% de que suceda o el 80%, etcétera. Hay otras maneras de expresar esta misma idea de lo low probability y de la high probability en inglés. Una es decir que algo is likely to happen, es decir, que es probable que esto suceda. Cuando hablamos de likely, estamos diciendo que es muy posible que realmente esto se llegue a concretar, que suceda. Y cuando hablamos de unlikely, estamos diciendo que es lo opuesto a likely, o sea, que es poco probable o es difícil que esto suceda. Muy bien. La manera en la que en inglés vamos a armar nuestras estructuras es utilizando los modal verbs. Hay muchísimos modal verbs. Uno de ellos es can, uno de ellos es may, otro de ellos es should, could, etc. El día de hoy solamente vamos a conocer dos modal verbs ya a profundidad. Uno de ellos es may y otro de ellos es might. Muy bien. Y bueno, vamos a comenzar entonces hablando de may. Y may se asocia muchísimo a la high probability, es decir, la probabilidad más alta. Es decir, cuando nosotros queremos hablar de eventos, queremos hacer oraciones, podemos dentro de la oración indicar si es probable que esto suceda, esto que estamos pensando, o tal vez es improbable. Muy bien, vamos a echar un ojito a la estructura de la probabilidad alta, de la high probability. Vemos que en primer término y como todas las oraciones, todas las estructuras en voz activa y en tiempo presente, pasado, futuro, lo que ustedes quieran, empezamos siempre con un sujeto. El sujeto puede ser, ustedes saben, un nombre de persona, Mike, por ejemplo, o puede ser the teacher, el maestro, puede ser una frase un poquito más elaborada, vamos a meter un adjetivo, etcétera. Un sujeto, lo importante es que tengamos una persona o un animal, inclusive un objeto que haga una acción. Posteriormente vamos a hablar sí de la acción, pero tenemos que introducir el may, que es el verbo modal que estamos utilizando de probabilidad. Cuando utilizamos usualmente los verbos modales, los acompañamos siempre de una segunda acción. Es decir, está nuestro modal verb, pero además está acompañándolo una acción, ya sea correr, caminar, hablar, etc. Es decir, diríamos may run, ¿ok? Que significaría, es altamente probable que corra, ¿ok? May talk, may win, may whatever. El verbo puede ser cualquiera. Y finalmente cerramos nuestra oración con un objeto, que de la misma manera que el sujeto puede ser un noun, puede ser una persona. El objeto es lo que recibe la acción. Puede ser que en nuestra estructura no tengamos la necesidad de tener un objeto, ¿ok? Puede ser que la acción no la realicemos sobre algo y no pasa nada. Nos quedamos hasta el paso 3 con la acción, con la acción. Muy bien, entonces repito, es sujeto, el verbo modal may, tenemos un verbo de acción normal, que es lo que ustedes consideran que va a ser el sujeto, y cerramos con un objeto. Esto es para alta probabilidad. Veamos un ejemplito. Nuestro ejemplo dice, The police may arrest the thief. La policía es altamente probable que arreste al ladrón. Muy bien.
The police may arrest the thief. Y esto puede expresarse de diferentes maneras en inglés, ya que hemos hablado de lo likely and unlikely. Vamos a reescribir este ejemplo diciendo, It is likely that the police arrest the thief. Es realmente probable que la policía arreste al ladrón. Muy bien. Y una manera más de decirlo es hablando de la certeza o la seguridad con la que pensamos algo. Vamos a utilizar sure. I am sure that the police will arrest the thief. Estoy seguro que la policía arrestará en el futuro al ladrón. Muy bien. Lo importante acá es que nosotros utilicemos, acuérdense, el verbo modal may. Vamos ahorita a ver qué sucede cuando sí hay una alta probabilidad, pero no es de que suceda un objeto, una acción, perdón, sino de que no suceda. Estamos hablando de estructuras negativas. ¿Cómo le metemos un negativo a nuestra estructura con may? Súper sencillo. Conservamos la misma secuencia de sujeto, may, verb and object, pero junto al may vamos a añadir un not. No podemos separar el not para nada. Entonces vamos a decir may not. Sujeto, may not, el verb y finalmente el object. Veamos el ejemplillo. Tenemos the police may not arrest the thief. Es todo lo contrario a lo que decíamos en el ejemplo anterior. Es decir, la policía es altamente posible que no arreste al ladrón. Y esto de alguna manera puede entenderse como que es improbable, ¿ok? Cuando decimos may not, es que ya no es probable, sino que se vuelve algo más improbable. Muy bien. Ahora bien, cuando existe una pequeña probabilidad, vamos a utilizar otro verbo modal distinto. Ya no es may, ahora es might. Cuando no tenemos la certeza, es un might. Y este might, inclusive podemos traducirlo como podría ocurrir tal cosa. Muy bien. Solo que no es como el could que nos abre la posibilidad general, sino que este es así como que, quizás sí, quizá no. O sea, no tenemos la certeza de que ocurra, pero es posible, ¿no? Abrimos la posibilidad. Muy bien. Cuando hablamos de low probability, vamos a hacer una estructura siempre con sujeto, con el might, que acuérdense que es nuestro verbo modal, la acción, might y acción juntas, y finalmente nuestro objeto. Veamos este ejemplo. Russia may stop, es might. Russia might stop the war. Rusia podría, tal vez en algún momento, con baja probabilidad, detener la guerra. Russia might stop the war. Por supuesto, esto podemos decirlo de otra manera diciendo It is unlikely that Russia stop the war. No es muy probable que Rusia detenga la guerra. Muy bien, vamos a ver qué pasa cuando queremos utilizar la baja probabilidad, indicamos baja probabilidad de que un evento no suceda, no se lleve a cabo. También eso es posible decirlo en inglés. Y si queremos hacerlo, por supuesto, tenemos que añadir la partícula not. Entonces nuestra estructura queda como sujeto, might not, el verbo de acción y un objeto. Sujeto, might not, verbo de acción, que puede ser correr, caminar, etcétera, etcétera, y algo en lo que repercute esa acción. Veamos el ejemplo. De nuevo con Russia. Russia might not stop the war. Qué diferente a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Ahorita este ejemplo dice, Rusia es poco probable que no detenga la guerra. Esto quiere decir que es probable que Rusia se mantenga en guerra, ¿no? Es
lo opuesto al anterior. Muy bien. Y finalmente, claro, como todas las demás estructuras que hemos visto y que veremos, existe la posibilidad de convertirlas en preguntas. Para el caso de las preguntas, lo más usual en las estructuras es siempre comenzar con el auxiliar. Para el caso de pasado sabemos que el auxiliar es did y siempre empezamos las preguntas con el did. Para el caso del presente podemos utilizar un those si es tercera persona, o sea, si es un he, she, it. Y siempre el auxiliar va primero. En este caso, nuestro verbo auxiliar es el modal. Entonces podemos empezar con el might. Hablando de lo que es poco probable, utilizaríamos un might. Primero tendríamos entonces el might, luego el sujeto, inmediatamente del auxiliar indicamos quién va a hacer la acción. Posteriormente la acción como tal, el verbo, y terminamos con el objeto. La única inversión que hacemos es la de sujeto y la de nuestro auxiliar. Así de sencillo. Veamos el ejemplo. Might Russia stop the war? ¿Ok? ¿Podría Rusia detener la guerra? Lo dejamos en suspenso. Muy bien. Y podemos hacer exactamente lo mismo con el may, que ya sabemos que es para strong probability, es decir, una high probability, una alta o fuerte probabilidad. Muy bien, en ese caso, lo que ponemos primero es el may y decimos may, sujeto, el verbo y el objeto. Súper sencillo. Ejemplo, may the police arrest the thief? ¿Podrá la policía arrestar al ladrón? ¿O es muy probable que la policía arreste al ladrón? Acuérdense que ahí le metemos una mayor probabilidad y le indicamos con el may. Muy bien. Solo que aquí tenemos que hacer una acotación. Cuando nosotros utilizamos el may como pregunta, igual podemos pedir permiso y hablando de una manera muy formal, concretamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando ustedes preguntan, ¿puedo ir al baño? Por supuesto que utilizamos el may. Veamos el ejemplo, ¿no? May I eat pozole? ¿Puedo comer pozole? May I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? Aquí utilizamos el may para permisos. Y en el caso concreto del pasado, cuando nosotros vamos a hablar acerca de probabilidad, pero el contexto es pasado, vamos a utilizar un verbo modal que ya vimos, pero muy concreto. No podemos utilizar para nada el may. Vamos a ver qué sucede. Antes que nada, tengo que recordarles que para reconocer el pasado, vamos a ver ciertas palabritas que pueden ser marcadores de tiempo, como yesterday, last week, 2 years ago, etc. Cuando ustedes vean estas palabras en una oración, es muy probable que hablemos acerca de algo que ocurrió en el pasado. Otras formas de reconocer el pasado es como ya lo mencionamos anteriormente, con el auxiliar did. Por ejemplo, si tenemos una negación, utilizamos did not or didn't, ¿ok? Pero ahí ya sabemos de plano que cuando utilizan el did es pasado. Y la terminación en los verbos de ed. Es una terminación regular que, por ejemplo, cuando tenemos walk, walked, oigan la terminación ed al final. Así podemos reconocer el pasado y una vez que ya reconocimos el pasado y que tenemos que indicar esa probabilidad baja o alta, high or low, lo que vamos a hacer es utilizar el might, este verbo modal que ya vimos llamado might, acompañado de have. ¿Ok? Este have, acuérdense que lo utilizamos igual como auxiliar muchas veces. Y quizá está haciendo la de segundo auxiliar en la oración, ¿no? Usualmente cuando utilizamos el have, lo acompañamos de un participio, que es la acción siempre, la acción principal, correr, caminar, hablar, lo que hemos dicho toda la vida, pero en su forma participia, con una cierta terminación que por lo regular es igual que el pasado,
termina en ed, pero podemos cambiarlo. Podemos tener igual participios no regulares y regulares que tendrán sus respectivas terminaciones. Por ejemplo, gone o come. Vean ustedes que no todas las palabras que son participias terminan en ed. Y bueno, vamos a resumir cómo está el asunto. Cuando ustedes van a hablar de pasado y van a expresar probabilidad, van a utilizar de nuevo siempre sujeto, luego el have, might have, el participio, el verbo en participio y el objeto. La misma estructura, empezamos con sujeto, terminamos con objeto, en segundo término metemos el auxiliar, solo que fíjense bien que en este caso el auxiliar es doble, es el might have, y el participio que es nuestra acción. Muy bien. De nuevo, estamos viendo diferentes participios. Tenemos el walked, tenemos el written, tenemos el eaten. Walk de caminar es regular, terminación ed. Write es irregular, termina en written. Eat es irregular y termina en eaten. Usualmente cuando tenemos estas n's al final de la palabra o intermedias y en un verbo, estamos viendo un verbo, estamos reconociendo participios. Participios hay muchísimos, tantos como verbos, entonces si tienen alguna duda en algún participio, vale la pena consultar un diccionario. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora sí el ejemplo para tiempo pasado. El ejemplo sería I might have eaten pozole yesterday. Esta oración tiene un yesterday, por lo tanto es en pasado. El might have, acuérdense que es nuestro auxiliar. El eaten, el participio, y ya quedó. I might have eaten pozole yesterday. ¿Qué significa? Pude haber comido pozole yesterday. Muy bien. Esto pudo ocurrir o pudo no ocurrir. No tenemos la certeza y por lo tanto utilizamos el might. Acuérdense que el might tiene cierto grado de duda, ¿no? De si ocurrió, no ocurrió, no lo sabemos. Inclusive puede ser, como ya hemos visto, baja probabilidad. Muy bien. Vamos a hacer la conclusión. Una vez que hemos visto estos dos verbos modales y los hemos visto en diferentes contextos pasados, permisos y probabilidad, por supuesto, vamos a ver, vamos a recordar cuáles son los usos del may y del might. Acuérdense, el día de hoy la lección tiene dos verbos modales, may y might. May. May se utiliza para formal permission, es decir, permisos en el registro formal educado del lenguaje, pero también se utiliza para la high probability, para la alta probabilidad. Y en el caso de might, lo utilizamos, como lo acabamos de ver, para verbos que están en pasado simple y también para cosas de muy baja probabilidad, eventos que son casi improbables. Ahora lo que queda es hacer la actividad número 1. Esa actividad pues forma parte de un pequeño examen. Y bueno, ¿qué vamos a hacer allá? Básicamente vamos a reescribir oraciones. Nosotros tenemos, bueno, ya enunciados elaborados, bien, que pueden estar en pasado, pueden estar en presente, pueden ser pregunta, lo que sea. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer todas esas situaciones y estructuras y, por ejemplo, pueden utilizar otras palabras como, veamos este ejemplo, he is likely to sleep. ¿Ok? Acuérdense que likely lo utilizamos cuando algo tiende a suceder, ¿no? Entonces aquí es, él, es probable que él duerma. He is likely to sleep. Como ya lo vimos, vamos a utilizar may or might, o inclusive might have, si es el caso. Y bueno, en este caso vamos a transformar o reescribir la oración he's likely to sleep y la vamos a poner como he may sleep. May, alta probabilidad, él es muy probable que se duerma. Y bueno, con eso terminamos el video de hoy. Les agradezco mucho por llegar hasta este punto del video, de la lección. Y
pues si tienen alguna duda, me la pueden dejar en algún comentario, me pueden escribir a alguno de mis diferentes medios, puede ser en un inbox, no lo sé. Y pues nada, nos vemos en la siguiente lección. Recuerden, estudien mucho y muchísimo éxito. Nos vemos.